Bueno, solo vamos a demostrar lo que sería el método de los valores característicos. Los voy a nada más a mencionar porque el hecho de que método de los valores característicos. Sí, de forma muy similar a como cuando se demostró que el valor del determinante hessiano definía la naturaleza de un punto crítico, pues de igual forma vamos a decir que considerando el valor de la derivada de segundo orden, recordemos que la derivada direccional aplicada a una función que en principio consideramos calcularla a partir del gradiente de la función asociado a la función producto escalar o producto punto, producto interno por el vector que define la dirección de esta derivada direccional. Y bueno, con ella entonces obteníamos que el gradiente para una función de dos dimensiones, o de dos variables, pues únicamente tenía dos derivadas de primer orden, y considerando un vector cuyas componentes eran U1, U2, se obtenía este producto escalar o producto punto de esta manera. Y esto entonces era la primera derivada direccional asociada a la función de dos variables. Obteníamos entonces una segunda derivada direccional asociada a esta, considerando entonces obtener primero el gradiente de la función que representa, o de la primera derivada direccional, esta es la primera derivada direccional, y luego este gradiente multiplicarlo por el vector u y nos lleva a obtener la segunda derivada direccional. Cuando se desarrolla esto, pues se obtiene que f de x, esta es nuestra primera función escalar. Al obtener el gradiente volvemos a derivar esta función, esta primera derivada, obtenemos una segunda derivada con respecto a x. En principio el gradiente es derivar con respecto a x, u1 más obtener la derivada con respecto a x, u2. Entonces obtenemos de la función escalar la primera derivada parcial con respecto a x. Luego el gradiente nos dice que se obtiene una segunda componente del vector resultante, en el cual se deriva esta función ahora con respecto a la variable y, entonces se obtiene esta derivada de segundo orden u1. Luego, al derivar con respecto a y en segundo orden, se obtiene esto en u2. Y este sería el vector gradiente aplicado a esta función escalar. Se multiplica por el vector cuyas componentes son u1, u2, y se obtiene una segunda derivada direccional de la función de esta forma. El producto punto sería fxx u1 al cuadrado, luego aquí más fyx u1 u2, estamos multiplicando primera componente del vector 1 por la primera componente del vector 2, luego más, porque es un producto escalar, entonces sumamos ese producto de componentes, la segunda componente por la segunda componente, f de xy u1 u2, más f de y u2 al cuadrado. La suma de estas componentes es nuestra segunda derivada direccional, y esta segunda derivada direccional pues la podemos simplificar si consideramos el teorema de Schwarz, que nos dice que las derivadas mixtas son iguales. Entonces esto puede quedar como f de yx o xy, pues son iguales, u1, u2 más f y u2 al cuadrado. De esta manera, esta segunda derivada direccional determinará de la naturaleza de un punto crítico, considerando que si esta derivada direccional, al ser evaluada en el punto crítico, nos da siempre valores positivos para cualquier dirección u que se esté asignando, o sea, en cualquier dirección del vector unitario u, esto indicará que el punto crítico se trata de un mínimo.
relativo. ¿Por qué? Porque estamos considerando que si es un mínimo relativo, así, entonces este punto crítico, en cualquier dirección que nos movamos o que se muevan a partir de este punto siendo mínimo, pues tendrán siempre un valor positivo en la pendiente de lo que representaría la segunda derivada direccional. En cualquier dirección encontrarán siempre que esa pendiente va a ser positiva, y por consiguiente es porque este punto representa un mínimo. Si por el contrario tenemos que la derivada direccional, al evaluarse en un punto crítico obtenido para esa función, siempre da valores negativos para cualquier vector u que represente una dirección, o sea, en cualquier dirección u, si nosotros siempre obtenemos valores positivos, entonces, que digan negativos, eso quiere decir que ese punto crítico es un máximo. Este dibujito, para que no confunda, lo voy a poner aquí. Aquí. En cualquier dirección siempre van a encontrar pendientes positivas, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes están en un hoyo, y en la parte del centro de ese hoyo, pues diríjanse en la dirección que quieran, siempre subirán. ¿Sí? Si se mueven en una u otra dirección, pues siempre estarán tratando de subir. Y si por el contrario en nuestro punto crítico representa un máximo relativo, es porque ustedes se encuentran en una cresta o en una cúspide, y a partir de ese punto, si se mueven en cualquier dirección, bajarían. Siempre estarían bajando, den el paso en dirección que lo den, estarían bajando. Eso quiere decir que las pendientes que van a encontrar en cualquier dirección en la cual se muevan a partir del punto, pues van a ser negativas. Y esto indicaría que que el punto se trata de un máximo relativo. Si por el contrario esta segunda derivada direccional, al evaluarse en un punto, si me muevo en algunas direcciones, es negativo. Y si me muevo en otras direcciones, es positivo. Eso quiere decir que ese punto es punto silla, o mini máximo. Y es porque tenemos un caso como estos, ¿no? Donde el punto silla pues representa, en este caso así, en unas direcciones, si me muevo hacia adelante o hacia atrás del punto silla, pues voy a bajar. Pero si me muevo hacia izquierda o derecha de ese punto silla, pues voy a subir. Entonces esas a veces pendientes positivas, a veces pendientes negativas, depende de la dirección en la cual se estén, el valor de U que estén tomando en cuenta, y entonces por eso estaremos concluyendo que es un punto silla. Estos son los valores de las segundas derivadas direccionales. Pero ¿cómo relacionar estos valores de las segundas derivadas direccionales con respecto a lo que serían los valores característicos de nuestro método? Entonces lo que hacen es lo siguiente. Bueno, nada más me faltó mencionar cuando es igual a 0. Si es igual a 0, no concluye, es decir, no sabemos qué representa P0, no concluye. Y bueno, lo que se hace es lo siguiente: se considera esa segunda derivada direccional que obtuvimos, esta de aquí, como un producto de matrices f de xy, u1, u2 más f y u2 al cuadrado. Es decir, yo puedo representar a esta utilizando matrices, de manera que voy a utilizar una matriz cuyas componentes son las componentes del vector u, u1, u2. En realidad sería una matriz que representa a u, el vector unitario.
Y la matriz siguiente va a ser una matriz conocida por nosotros, que es la matriz hessiana. Esta matricita representaría, en este caso, para una derivada direccional asociada a una función de dos variables, pues esta sería la matriz hessiana. Y más adelante generalizamos nuestra matriz. Y aquí voy a utilizar de nuevo la matriz U. 1, U2. ¿Sí? Vamos a decir que una es la traspuesta de la otra, entonces en matrices vamos a representarlo como U traspuesta, H, la matriz hessiana, y U, la matriz que representa el vector unitario. Este sería un producto de matrices, así, aquí considerar el orden de las matrices. Aquí 1 por 2, renglón columna, aquí una matriz cuadrada de 2 por 2 y aquí una matriz de 2 por 1. Entonces, al realizar el producto de estas dos matrices, se obtendría una matriz de 1 por 2 y luego esa matriz de 1 por 2 se multiplica por esta y se obtiene entonces este escalar de 1 por 1, ¿sí? Que es el valor escalar al cual queremos llegar, y pueden ustedes realizar este producto de matrices y van a ver que obtienen precisamente esta expresión. Bueno, pues utilizando matrices se considera lo siguiente. Como ya sabemos, la matriz hessiana, aquí me comí la Z, la matriz hessiana es una matriz cuadrada y es una matriz simétrica. Es cuadrada y es simétrica. Sí, por el teorema de Schwarz, en lo cual me dice que las derivadas mixtas son iguales. Entonces, al ser matriz simétrica, pues cumple con algunos de los conceptos simétrica. Ajá, cumple con algunos de los conceptos vistos en álgebra lineal. Cuando es una matriz simétrica, pueden decir que H va a ser igual a su traspuesta. Esa matriz H, si ustedes obtienen la matriz traspuesta, pues pueden asegurar que son iguales. Ajá. Al ser matriz simétrica, cumple. Y también cumple con lo siguiente. Ustedes pueden expresar la matriz H a partir de una matriz P, aquí en este caso H y P traspuesta. Ajá, vamos a decir, en este caso no, es H, no, es D. Donde P es la matriz ortogonal cuyas columnas son los vectores característicos ortonormalizados de la matriz hessiana. H, ¿sí? Conceptos de álgebra vectorial. Entonces, puedo yo expresar a mi matriz que representa a la segunda derivada direccional, así, como U traspuesta por la matriz hessiana, pero al sustituir la matriz hessiana, que al ser simétrica, puedo expresarla de esta forma. Aquí voy a sustituir el valor de la matriz hessiana en términos y aquí, ¿dónde anda? Me falta la U, aquí está la U. Sí, esto representa la matriz H y ya nada más colocamos U traspuesta U. Y aquí entonces tendríamos que D es una matriz diagonal. Bueno, recordarles que esto es una matriz diagonal. Matriz diagonal, que en este caso sería la matriz diagonal. Aquí lambda 1, 0, 0, lambda 2. ¿Sí?
Esa sería nuestra matriz diagonal. Y en este caso, lambda 1, lambda 2 son los valores característicos. Vamos a ver, entonces esto, otras propiedades de nuestras, que hay que recordar de cuando estuvimos trabajando con matrices. Cuando nosotros tenemos este término, podríamos representarlo de igual forma así, cuadrado F, U transpuesta por el producto P, la diagonal, y aquí podríamos poner U, P, T, es igual. Siendo, de aquí no cabe, voy a tener que borrar esta parte, y sí, aquí está. Bueno, me quiero quedar nada más con estos valores, entonces voy a borrar esta parte. Y vamos a tratar de... Ahí está. Entonces tendríamos que, así, U, P, T, obtengo la transpuesta. Ajá. Esto sería igual a esto. Si yo obtengo la transpuesta de este producto, pues voy a obtener U transpuesta por P. U transpuesta por P. Entonces, vamos a asignar por facilidad un valor a esta matriz. Vamos a decir que la matriz V es esta matriz. Y la matriz transpuesta, pues sería entonces U, T, P. Al sustituir en esto, todo eso, podríamos decir que este producto de matrices es V transpuesta y la matriz diagonal, aquí que la pinté con rojo, para que esta está con rojo, esta la matriz diagonal, esta matriz diagonal, aquí aparece. Y en este caso, este término es al que le llamé matriz V. Si es así, entonces se tendría que esa segunda derivada direccional la podemos expresar como, vamos a decir, esta es una matriz muy similar en este caso a sus componentes B1, B2, y sería la transpuesta, aquí te pongo de nuevo a la matriz diagonal, lambda 1, 0, 0, lambda 2, donde las lambdas son los valores característicos, y aquí a la transpuesta te diga a B original, porque esta fue la transpuesta, esta es nuestra matriz, ahí está, y es algo muy similar a este caso, tiene una matriz de 1 por 2, de 2 por 2 y de 2 por 1. Al momento de realizar este producto de matrices, lo que tendría sería, vamos a realizar primero este de 1 por 2 por el de 2 por 2 y tendríamos B1 por lambda 1, B1 lambda 1, B2 por 0. Ajá. Luego sería esto con esto, sería más, voy a obtener una matriz de 1 por 2. Ok, entonces esta sería la matriz que obtengo. B2 lambda 2. Ahí está la matriz de 1 por 2. 1 por 2. Esto con esto y luego esto con esto. Ya tenemos. Ahora esto, hacemos la multiplicación por la matriz de 2 por 1 y vamos a llegar a una expresión a uno de 1 por 1 que sería en realidad solamente un valor. Entonces aquí tenemos B1, B2. Entonces realicemos este producto y tendríamos DU al cuadrado F va a ser igual. Esto por esto sería B1 cuadrado lambda 1. Esto con esto. Ajá. Más esto con esto, B2 al cuadrado lambda 2. Y este sería entonces el resultado de este producto de matrices. Este resultado solo depende el signo de esta expresión
con rojo. El signo solo depende, no cabe ahí, depende de los valores característicos lambda 1 y lambda 2. Pues B subíndice 1 y B subíndice 2 están elevados al cuadrado. Entonces, sea cual sea el valor que tienen B subíndice 1 y B subíndice 2, al estar elevados al cuadrado, pues siempre van a ser valores positivos. Cuadrado. Ok, me estaba comiendo letras. Entonces, esto solo depende de estos valores. El signo de esta derivada de segundo orden solo depende de los valores lambda 1 y lambda 2, porque estos valores siempre serán positivos. Entonces, si lambda 1 y lambda 2 son positivos, lambda 1 positivo y lambda 2 positivo, entonces la derivada direccional es positiva. La derivada direccional de segundo orden será positiva. Si tenemos que lambda 1 y lambda 2 son negativos, lambda 1 y lambda 2 son negativos, negativo y negativo, entonces la derivada direccional pues es negativa. Entonces la derivada, no sé ni cuál es, derivada direccional es negativa. Y este es el caso de lo que tomamos en cuenta para poder considerar un valor mínimo, ¿sí? Cuando esta derivada direccional es positiva. Entonces, esta derivada direccional será positiva si los valores característicos son positivos. Entonces, si los valores característicos son positivos, se trata de un mínimo. Si los valores característicos son todos negativos, se trata de un máximo. Y si los valores característicos tuvieran signos distintos, entonces podría ser máximo o podría ser mínimo. Es decir, podría ser un valor positivo o podría ser un valor negativo. Y esto se trata de un punto silla, porque en unas direcciones parecería un máximo y en otras direcciones parecería un mínimo. Entonces, para unos valores tendría un valor positivo la derivada de segundo orden, o la derivada direccional de segundo orden, y en otros tendría valores negativos esta derivada direccional de segundo orden. Entonces, ahí estaríamos hablando de un punto silla, pero aquí ya no cabe. Entonces, esto ya nada más es para lo último. Sería así. Lambda 1 y lambda 2 tienen signos distintos, lambda 1 y lambda 2 tienen signos diferentes o signos distintos. Entonces, se trata de un punto silla. Se concluye, es punto silla. Es punto silla. ¿Sí? Es decir, estos valores estarían siendo a veces positivos y a veces negativos, o sea, este caso, y por consiguiente estaríamos hablando de un punto silla. Esta es la manera en que demuestran cómo se llega a obtener o concluir que los valores característicos en el método del mismo nombre nos permite decidir si es máximo, mínimo o punto silla. ¿Sí? Esa sería nada más la manera de verificar. ¿Sí? Y bueno, si toma el valor de 0, alguno de estos dos se dice que el método no concluye. ¿Sí? No podríamos decir si es máximo, mínimo o punto silla. Entonces no concluye o no decide y tenemos que utilizar algún otro método para poder determinar la naturaleza de dicho punto. Pues nada más será esto para poder demostrar lo que sería el método de los valores característicos. Lo dejamos hasta aquí
y vamos a hacer ejercicios.